Salud, bendiciones, Pastor Oscar Durán Torres. Estamos completamente en vivo. Gracias a Dios por el privilegio de compartir con todos y llevarles un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición a todos, todas, donde se encuentren, dentro o fuera de Costa Rica, en cualquier parte del mundo. Gracias por conectarse. Ahí estamos también transmitiendo por medio de mi Facebook personal. Ahí me pueden buscar como Oscar Durán Torres. Ahí usted puede también darle compartir para que otras personas sean bendecidas por medio de la palabra. Bien, si recién se conectan, Dios les bendiga. Si por primera vez alguien está escuchando, bueno, sé que Dios le va a hablar por medio de la palabra. Él siempre y constantemente nos está hablando. Amén. Bendito sea su nombre. Dice la Biblia en el capítulo 9, verso 32 del Evangelio de San Mateo. Mateo 9:32. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera al demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Decían los fariseos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a los 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por el sobrenombre Tadeo; Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros.
Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas y os azotarán. Y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Tremendo esto, ¿verdad? Qué bello lo que nos enseña Jesús por medio de este evangelio de San Mateo, cuando Él le habla a los discípulos, los envía, les da la misión de ir a predicar la palabra. Jesús le dice a sus discípulos, es mucha la mies, son pocos los obreros, o sea, hay mucha necesidad en este momento y no podemos simplemente conformarnos. Necesitamos que más hombres y mujeres se levanten y que prediquemos la palabra del Señor, hermanos. Es urgente que más personas se unan a este ejército de Dios, de hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a predicar la palabra, porque esa es la gran comisión, es el mensaje de Jesús a sus discípulos. Dice que llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí aparecen los nombres de cada uno de ellos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Un evangelio y una predicación de arrepentimiento, hermanos, que es lo que hoy hace falta. Se predican muchas cosas, pero poco se predica de arrepentimiento. A veces nos maravillamos y buscamos en la agenda a ver cuándo aparece un profeta por ahí que viene al país, y la gente corre cuando escucha decir que viene fulanita, cuando viene sutanito, el profeta tal, donde Jesús dice: id, predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien los leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Lo que habéis recibido de gracia, dadlo de gracia. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y veía las multitudes, tenía compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Usted sabe que hay muchas ovejas que no tienen pastor. Diga: Dios me va a poner personas. Diga: Dios va a poner en mi vida personas, dígalo. Y voy a empezar por mi familia. Voy a empezar a pastorear a mi familia. Esos son los primeros. Voy a empezar a pastorear a mi familia. Voy a empezar a pastorear a mi papá. Voy a hablarle a mi papá, voy a sentarme con él. Voy a hablarle a mi mamá, voy a hablarle a mis hijos. Voy a empezar por mi familia. Voy a empezar a pastorear. Hace tiempo he estado con la inquietud y lo voy a hacer, dígalo. Lo voy a hacer.
Dios hace tiempo me llamó, hace tiempo me estaba inquietando, estaba inquieta, y lo voy a hacer. A veces nos maravillamos cuando la palabra nos enseña aquí de que echando fuera demonios, sanando a los enfermos, pero creo que lo más importante es la sanidad espiritual, la parte espiritual, la conversión de muchas personas. Y es urgente en este último tiempo que esta última generación de hombres y mujeres nos ocupemos de predicar a Cristo, hermanos, de predicar un evangelio de arrepentimiento. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad, y hoy el Señor te quiere dar esa autoridad. Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los envió Jesús y les dio instrucciones. Los envió Jesús. Yo quiero ser enviado por Jesús, usado por Jesús en este último tiempo. Amén. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas. Hermano, que escuche en este momento, el llamado de Dios en este último tiempo es como el último. Dios hoy te llama por tu nombre, llamó a Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tadeo, Alfeo, Simón, Judas, hasta el mismo Judas, fueron llamados para cumplir una misión, y aquí estoy. Dígaselo al Señor, aquí estoy, Señor. En este último tiempo yo quiero ser usada tremendamente para alcanzar a los que están perdidos. Es necesario, hermano, es que es mucha gente que se está perdiendo, mucha gente que está muriendo sin Cristo, mucha gente que necesita urgentemente venir al Señor. A veces nos conformamos nada más con un día domingo, un día sábado, una reunioncita en una célula, y se volvió el asunto como algo social, y se perdió el objetivo principal, la misión, que era ganar almas. A veces esas reuniones se vuelven críticas, en chismes, y no en el objetivo principal, que es presentar el plan de salvación. Como ministro de Dios, como siervo de Dios, como hijo de Dios, y aquí quito títulos, como un hijo de Dios, yo tengo la responsabilidad, dígalo, debo y tengo la responsabilidad delante de Dios de atraer a los que están perdidos, de predicar la palabra del Señor, de recorrer como recorría Jesús las ciudades, enseñando. Jesús entraba en sinagogas, predicando el evangelio del reino. A eso fuimos llamados. No fuimos llamados a criticar desde un púlpito, no fuimos llamados a hacer leña del árbol caído, no fuimos llamados a hacer uso de un micrófono para otras cosas que no sean predicar el evangelio. Fuimos llamados a predicar un evangelio de arrepentimiento, de cambio. No fuimos llamados a estar agarrados del pelo. Fuimos llamados a encaminar, a guiar al pueblo, a dirigir a la gente, a decirle a las personas, este es el camino, y el camino se llama Jesús. Él es la verdad y Él es la vida. Yo quiero presentarle hoy a Jesús a usted. Si nunca antes le habían hablado de Jesús, yo te lo quiero presentar el día de hoy. Sé que hay mucha gente cristiana escuchando, pero también sé que hay personas que por primera vez se están conectando a este tiempo de oración y que quieren conocer de Jesús. Quieren disfrutar lo que tú y yo ya estamos disfrutando. A veces caemos como una costumbre, entramos
nos sentamos en el sillón del conformismo, el sillón del confort, nos quedamos ahí sentados nada más y perdemos la visión, perdemos la dirección y el llamado de Dios. Y Jesús fue muy claro con sus discípulos, les da autoridad y les da instrucciones y diga: yo necesito que Dios me dé instrucciones. Yo necesito de esas instrucciones. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Para qué soy buena en este último tiempo? ¿En qué puedo ser bueno en este último tiempo? A veces nos quedamos nada más simplemente en visitar una congregación, pero no hacemos nada, hermano. Entre semana no hacemos absolutamente nada. Nos acostumbramos simplemente un día, fin de semana, un sábado, un domingo, a congregarnos y a volvernos casi que religiosos. Y Dios hoy nos está llamando a todos a cumplir la misión, predicar el evangelio del reino. Amén. Predicar, dice: mientras salían ellos, he aquí que trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y cuando suceden este tipo de cosas, la gente se alarma, la gente se asusta, la gente hace aspaviento. Nunca hemos visto cosa semejante en Israel. Los fariseos decían que echaba demonios por el príncipe de los demonios. Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Y recorría Jesús las ciudades predicando la palabra. Qué hermoso, hermano. Enseñando, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia que había en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Multitudes que estaban desamparadas, multitudes que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús le dice a sus discípulos: mas la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, son pocos los obreros. ¿Usted sabe qué quiere Dios en este último tiempo? ¿Qué, pastor? Levantarte y usarte de una forma sobrenatural. Eso es lo que quiere Dios en este último tiempo. La mies es mucha, los obreros son pocos. Dios te quiere levantar en este último tiempo. Dios quiere usarte como instrumento. Hay mucha gente necesitada. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mi pregunta es: ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo los pastores? Dios dice, Jesús dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuánta gente hoy quiere ser levantada y ser enviada por Dios? Dígaselo a Él, porque Él sin duda lo va a hacer, hermano. Dios te va a poner gente al frente a la que usted le va a presentar el plan de salvación. Jesús recorría las ciudades, veía la necesidad que había en las ciudades. En su casa hay mucha necesidad. Hay todavía primos que no se han convertido, hermanos que no se han convertido, miembros de tu familia que necesitan conocer de Dios, que han practicado una religión pero no han tenido una relación. Y Dios te quiere usar en este último tiempo para traer a estas personas al camino de la salvación. Jesús recorría las aldeas, las ciudades, enseñaba en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino. La gente está cansada de religión.
La gente está cansada de la religiosidad. La gente está cansada de muchas cosas. La gente necesita palabra, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y si había algo que Jesús le preocupaba era ver a las multitudes que estaban desamparadas. Gente que no estaba siendo pastoreada. Hay muchos que están siendo manipulados, mas no pastoreados, desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe qué va a hacer el Señor hoy? Activar en usted dones. Y te va a dar palabra. Te va a dar palabra. Jesús dijo más, cuando los entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No soy yo, es el Espíritu de Dios en mí. Que no me preocupe por lo que vaya a hablar, que es el Espíritu de Dios que va a hablar a través de mí. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu de Dios que hablará por medio de vosotros. Es lo que quiere hacer Dios en este último tiempo, hermano. Hay mucha gente que se está perdiendo. Piense por lo menos en 5 personas a las que usted les va a hablar en estos días. Y no tenga temor, porque no va a ser usted. Es el Espíritu de Dios por medio de su persona que le va a hablar a ese amigo, a ese compañero. Hay muchos temas que se hablan. Entre amigas se hablan muchos temas. Entre compañeros de trabajo se hablan muchos temas. Pero poco se habla de Dios. Poco se habla de Dios. Un día estaba escuchando una conversación y en esa conversación se habló de todo y no se mencionó Dios. De todo. Y el ausente era Dios. Si somos cristianos, se supone que nuestro tema principal es Dios. Y si no hablamos de Dios, estamos mal. Si usted habla de fútbol, si habla de política, si habla de cualquier otro tema y no está Dios en el asunto, hermano, nada tiene sentido. Dios, usted no lo puede sacar. Usted no puede sacar a Dios de una relación de noviazgo. Usted no puede sacar a Dios de una relación de matrimonio. Usted no puede sacar a Dios de su negocio. Usted no puede sacar a Dios. Saque a Dios de una escuela, saque a Dios de un país y se viene al suelo todo. La Biblia dice que una nación es bienaventurada. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Saque a Dios de su matrimonio, se viene al suelo el matrimonio. Saque a Dios de su negocio, se viene al suelo su negocio. Saque a Dios de su vida y su vida se convierte en una desgracia. No podemos dejar de hablar de Dios, hermano. En cada conversación, el nombre de Dios se tiene que mencionar. Dios se tiene que mencionar. Se tiene que hacer mención de Dios. Recorría ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas. Los religiosos, los fariseos, nunca les hablaban cualquier otra cosa, pero nunca les hablaron de Dios, del Dios verdadero. Les metían religión, les metían doctrina, pero nunca palabra. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y mucha gente necesitada, pero son pocos los obreros.
Tengo a 12, dice Jesús. Pero pueden haber más. A estos 12 Jesús envió y les dio instrucciones. Dile, Señor, dame instrucciones. Llévame a donde yo tenga que ir. Llévame donde hay necesidad. Úsame, Señor, empezando por mi Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Úsame como un instrumento de bendición. A veces solo es dame, Señor, bendíceme. ¿Y qué hago yo por la gente? ¿Qué hago yo por las almas? ¿Qué hago yo por esas vidas que se están perdiendo? ¿Qué he hecho yo en todo este tiempo que he trabajado en esa compañía? ¿Cuántas personas he ganado para Dios? ¿A cuántos les he lanzado la red? ¿A cuántos les he predicado a Cristo, hermano? Porque es muy fácil dentro de la pecera, muy fácil dentro de una congregación, porque todos nos conocemos y ya no sabemos hasta las canciones de memoria. Ya usted se sabe las canciones de memoria. Ya usted sabe cuando tiene que cantar las alabanzas, las de adoración, cuando tiene que diezmar, ofrendar y cuando tiene que escuchar la palabra. Pero hay miles y millones de personas que están como ovejas sin pastor. Y es necesario que se levante en este último tiempo una generación de hombres y mujeres dispuestos a ser instrumentos en las manos de Dios. Yo doy gloria a Dios por este medio de comunicación que nos permite poder predicar con libertad la palabra, porque a libertad nos ha llamado el Señor. Yo doy gloria a Dios porque hasta este momento Dios me ha permitido llevar un mensaje de bendición y de salvación al pueblo. Yo no vengo a hablar de doctrina de hombre, yo vengo a hablar de la palabra de Dios y a decirle, es necesario, es urgente que muchas personas conozcan el Evangelio y conozcan de Jesús. Nos queremos o nos maravillamos por milagros, pero no nos preocupamos por las almas. ¿Qué pasa con mi vecina? ¿Qué pasa con mi vecino? ¿Qué pasa con el compañero de trabajo? ¿Con la compañera de la universidad? Aquel que dice que es ateo, háblale. Háblele a aquel que dice que es ateo. Háblale a aquel que dice que no cree en Dios. Preséntale el plan de salvación. Dios te va a dar instrucciones, dice, y le dio instrucciones. Dile, Dios, dame instrucciones. Dame las instrucciones, dame la sabiduría. Pon en mi boca las palabras para poderle hablar a mi compañero. En este último tiempo, hermanos, en estos tiempos finales, Dios va a usar a quien esté dispuesto, a quien esté dispuesto ser usado por Dios para llevar y presentar el mensaje de salvación. No tiene que ser usted pastor, no tiene que estar en un instituto, no tiene que tener títulos. Es simplemente decirle, Señor, heme aquí. No tengo títulos. No tengo un doctorado, no tengo una maestría. Quizá ni he leído nunca la Biblia. No tengo ni he memorizado versículos de la Biblia. Pero úsame, Señor. Quiero ser tu instrumento de bendición en este último tiempo porque hay muchas almas que se están perdiendo. La mies es mucha. Hay mucho que evangelizar, hay muchos que hay que predicarle al Señor. Y yo de verdad felicito a todos aquellos que no tienen temor de abrir su boca. Y conozco a varios. Conozco un muchacho que se llama Melvin. Y él en su carro en las tardes y en la noche cuando él hace Uber. Y yo sé que Melvin me está escuchando. Y él no desaprovecha la oportunidad para hablarle de alguien de Dios. Y sé que Melvin, ahí está escuchando Melvin, y sé que Melvin en este momento le está hablando a alguien, y con alguien va hablando, y con alguien le va predicando, y a alguien está presentando el plan de salvación. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuánta gente hoy como oveja sin pastor? ¿Habrá alguien el día de hoy que diga, Pastor Oscar, yo quiero que Dios me dé instrucciones? Y quiero hablar en el nombre de Jesús. No tengo que esperar estar en el púlpito. No tengo que esperar que me unjan a mí para ser ministro, para ser mujer.
Yo lo que espero es que el Señor me use en este último tiempo. ¿Verdad, Carmen? ¿Verdad, Luis? ¿Verdad, Priscila? Jesús recorría ciudades, enseñaba en la sinagoga de ellos, predicaba el evangelio del reino. A eso estamos llamados. No estamos llamados a criticar al hermano, ni a tirarle piedras al otro o a la otra. Estamos llamados a predicar el evangelio del reino, un evangelio de arrepentimiento, no un evangelio de condena ni de maldición. Estamos llamados a predicar un evangelio de amor, de justicia, de paz, de restitución, de reconciliación, de restauración. Veía Jesús las multitudes y tuvo compasión de ellas. Desamparadas se encontraban las multitudes, dispersas como ovejas que no tienen pastor, ciegas completamente. Y él le dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Dile: Señor, envíame, Dios, úsame como instrumento. Quiero ser usada como instrumento tuyo, Señor. Quiero ser un canal de bendición. Dame instrucciones, dame tu espíritu. Pídele a Dios, porque sin duda Él lo hará. Llama a los 12 discípulos, le dio autoridad. Dile: dame autoridad. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Llama a sus 12 discípulos, pero falta usted. ¿Hay alguien más que quiere ese llamado? ¿Alguien más que quiere ser usado por Dios? ¿Alguien más que quiere ser enviado por Dios? Le dice Jesús: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, hermanos. El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hoy Dios está haciendo un llamado. Hoy Dios te llama por tu nombre y te dice: ¿estás dispuesto? Sí, sí, pastor, yo estoy dispuesto. Yo me apunto, yo quiero ser parte de ese grupo de hombres, porque hay mucha mies. La mies es mucha, son pocos los obreros. Quiero ser elegido por Dios, usado por Dios. Quiero ser instrumento en las manos de Dios. Dígaselo, Walter. Dígaselo a él, que no tenga temor de predicar en estos días, y no se sorprenda, porque en estos días te va a llegar gente a la que usted le va a presentar el plan de salvación. No se asuste, porque a su negocio te va a llegar gente. Dios te va a poner gente a tu lado que es parte de esa multitud que está desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Se te va a acercar gente, la secretaria de aquella empresa, la secretaria de aquel lugar, la recepcionista de aquel lugar, el dueño de aquella empresa. Dios te los va a poner al frente, hermano. Gente que ni siquiera usted se imagina. Te va a poner a alguien al lado ahí en el autobús. Cuando va en el autobús te va a presentar a alguien. A esa persona usted le va a hablar de Dios. Tenemos que ser más violentos. Un evangelismo más explosivo. Se necesita en este último tiempo más evangelistas. A veces la gente quiere el título: apóstol, profeta, pastor. Se necesita gente que abra su boca. El Espíritu, dice la palabra. ¿Y cómo hacemos? No son ustedes. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará por vosotros. Señor, no sé, el Espíritu de mi Padre hablará por vosotros.
El Espíritu de Dios hablará por ti, Jennifer. El Espíritu de Dios hablará por ti, Jorge. El Espíritu de Dios hablará por ti, Francisco. El Espíritu de Dios hablará por ti, Erika. El Espíritu de Dios hablará por ti, Damaris. El Espíritu de Dios hablará por ti, Adriana. El Espíritu de Dios hablará por ti, Vicky. El Espíritu de Dios hablará por ti, Roxana. El Espíritu de Dios hablará por ti, Carolina, Lorena, María Gutiérrez. El Espíritu de Dios hablará por ti. Dígaselo a él. Flora, el Espíritu, Yulisa, hablará por ti. Fernando, Rocío, María Elena, Yulisa, Elizabeth, Mercedes, Gerald, el Espíritu de Dios hablará por ti. Es mucha la mies. De los 8,000 millones de habitantes que tiene la tierra y más, la gran mayoría es esa multitud de la que Jesús habla. La multitud de la que Jesús habla, que están desamparados, dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos obreros están escuchando hoy? ¿Cuántos obreros? Vamos. ¿Cuántos obreros? Una palabra completamente diferente a la que usted estaba esperando. Quizá usted estaba esperando una palabra profética, pero Dios hoy te dice por medio de ella, te estoy llamando para darte instrucciones. En este último tiempo te he escogido para enviarte y ser mi voz en medio del desierto. Te estoy usando y te estoy escogiendo para ser instrumento en mis manos. Quiero bendecirte. Quiero usar tus manos y tu boca para que por medio de ellas salga una palabra de arrepentimiento. Serás mi instrumento y te voy a colocar en lugares estratégicos. Te voy a llevar a lugares donde usted ni siquiera se imaginaba. Te voy a presentar gente que está en eminencia, gente de altos puestos de gobierno. Te voy a presentar este tipo de gente y serás mi instrumento. Que no tengas temor. Que serás mi voz en medio de un desierto, que te usaré como instrumento de bendición, que te presentaré gente que ni siquiera tú te imaginabas. Alguien que está escuchando y que está pronto a viajar en un aeropuerto, te voy a presentar personas, aún sin que usted tenga el mismo idioma. Escuche esto, Dios te va a usar como instrumento y le vas a presentar mi plan de salvación. Hay una persona que en estos días va a viajar, va a salir del país, y Dios te va a presentar en ese aeropuerto, aún en ese vuelo, gente a la que usted le va a presentar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y vas a testificar, te vas a acordar de esta palabra que fue dada por Dios. Hay muchas almas que se están perdiendo. ¿Y la iglesia qué ha estado haciendo? ¿La iglesia en qué ha estado? Pues hoy Dios hace un llamado a la iglesia, y yo como iglesia tengo la autoridad dada por Dios. Que corra la palabra, que corra la palabra, que corra la palabra por medio de las redes sociales. En su lugar de trabajo serás mi voz. Serás mi voz en ese lugar de trabajo. Serás mi instrumento en esa universidad. Serás un canal de bendición en ese colegio, en esa escuela. Y te usaré y te ungiré con mi espíritu, porque no son tus palabras, será mi espíritu a través de ti, que llegará el mensaje a todo aquel que lo necesite. Reciba esto. Dios hoy te está dando instrucciones y te va a enviar y te va a presentar gente que ni siquiera usted conocía. Hoy mismo Dios te va a poner a alguien al frente y le vas a hablar de mí. Le vas a hablar de mi plan. Le vas a presentar el plan de salvación.
Vas a predicar de que el reino de Dios se ha acercado. Le vas a presentar a Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. De eso le vas a hablar a la gente. Le vas a hablar del amor de Dios, del perdón de Dios, de la compasión que Dios tiene para con las almas. Que Dios no se desentiende de tu necesidad. Que quizá muchos te han dado la espalda, pero que Dios está atento a escuchar tu clamor y tu necesidad. Dios hoy te da la autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Dios te da autoridad para echar fuera todo espíritu y para sanar toda enfermedad. Hay mucha gente que emocionalmente ha estado enferma. Dios va a poner en tu boca las palabras para dar el mejor consejo a tu compañera. Y vas a ver el resultado de la palabra y el consejo que tú vas a dar. Vas a tener una reunión con tu padre. Y a tu padre le vas a presentar el plan de salvación. Será una semana clave para muchas personas. Porque vendrá un tiempo de restitución. Yo pondré en tu boca mi palabra. Y le hablarás a tu mamá. Y le vas a hablar a tu papá. Y le vas a hablar a tu compañero de trabajo. Serás un canal de bendición. Y a través de ti correrán ríos de una unción, de libertad, de sanidad, de restauración, de liberación. Dios te está ungiendo en esta hora. Recibe lo que Dios te está dando en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Estoy dispuesto, Señor. Así como enviaste a los 12, hoy te pido que me des las instrucciones y que me envíe, Dios. Quiero ser instrumento de tu paz, un canal de bendición, Padre. En el nombre de Jesús. Hecho está. Amén y amén.